Muy buenas tardes, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos al estudiar, eh, hacer un análisis del capítulo 3 a los Gálatas desde el versículo 15. Como ustedes verán, este capítulo 3 es muy importante porque hace una comparación para encontrar las diferencias entre las dos opciones de vida, la ley y la fe. Entonces leemos el versículo 15. Por otro lado, hermanos, hablo en términos humanos, nadie viola o añade condiciones a un pacto una vez que ha sido confirmado. Un pacto o contrato. Quiere decir, una vez que se firma un pacto o un contrato, ya está firmado, no se cambian las condiciones, no se añade ni se quita, ni se viola el pacto, porque se rompe el pacto. Bueno, este principio él pone para ver qué papel jugaría la ley, porque los judíos enseñaban que era necesario guardar la ley para participar en las bendiciones prometidas a Abraham. Por otro lado, dice el versículo 16, las promesas fueron dichas a Abraham y a su descendiente. No dice a sus descendientes como si fueran muchos, sino uno. Y el descendiente de Abraham es el Mesías. Entonces, la promesa hecha a Abraham de un hijo no se trataba de Isaac y toda la descendencia de él, sino después de eso, como como resultado, fruto de esa descendencia, la promesa se centraba en el Mesías. Me explico, dice el versículo 17. El pacto fue confirmado por Dios respecto al Mesías 430 años antes de que la ley fuera promulgada. Por eso la ley no puede anular la promesa. Bueno, les decía que Pablo iba a analizar el papel de la ley en el pacto. En el pacto, resultado de las promesas que le hizo Dios a Abraham. Promesas que era la tierra y el descendiente. El descendiente era el Mesías, o sea, estaba prometiéndole el Mesías. Y entonces, nunca pudo haber influenciado la ley en las promesas, porque la ley fue dada 430 años después, de tal forma que fue firmado el pacto o contrato, que está en capítulo 15 de Génesis, de tal forma que la ley no puede, como dice el versículo 15, anular, violar un contrato ya firmado. La ley no puede intervenir en nada en el pacto. Eso quiere decir el versículo 17. O sea, el pacto sigue vigente tal como Dios hizo con Abraham. Esto es, simplemente le prometió. Abraham creyó en la palabra de la promesa, que creyó, tuvo fe, y Dios, por esa razón, está comprometido para cumplir la promesa. Y ha cumplido porque el Mesías ya vino, y imposible que deje de cumplir la tierra, la tierra de Israel, en la cual el mismo Mesías gobernará como rey. Es imposible que deje de cumplir, porque ya cumplió la venida del Mesías, ahora solamente falta entregar la tierra prometida a Abraham. El 18, porque si la herencia viene de la ley, entonces no viene de una promesa. Pero repite Pablo, pero Dios se la concedió, la promesa. A Abraham le concedió Dios la promesa. O sea, no fue la ley, fue una promesa que hizo Dios a Abraham sin requerir a cambio de Abraham nada. Realmente, lógicamente, para poner en vigencia la promesa se necesitaba que Abraham le tome en serio a Dios. Y eso fue todo lo que él hizo. O sea, creyó en la promesa. Ahora, un punto interesante que vale la pena aquí enfatizar también. La mayor parte de veces que Dios habló con Abraham no fue con una aparición sobrenatural, fue en los pensamientos. Cuando él estuvo en Ur de los Caldeos, Dios le habló en los pensamientos. Recuerden que Abraham él era un idólatra, pero él ansiaba en su interior adorar a un Dios que no sea un Dios que él pueda ver, porque sabía quién hacía esos dioses, sino él quería adorar a un Dios que le pudiera hablar a él, porque los dioses que ellos adoraban no le hablaban. Y entonces Dios le habló a él en los pensamientos, y él
Abraham aprendió a oírle a Dios en sus pensamientos. La mayoría de veces que Dios habló con Abraham fue en sus pensamientos. En este del capítulo 15 de Génesis fue en los pensamientos. Pero ya Abraham ya sabía, ya estaba acostumbrado a oírle, a distinguir que era Dios hablándole a sus pensamientos. Y él hacía caso. Esta es la fe de Abraham. Dios hace lo mismo con nosotros. Nos habla a través de versículos de la Biblia y de nuestros pensamientos relacionados con versículos de la Biblia. Ahora, leo entonces, la promesa y la ley no van juntas. La ley no tiene que ver nada en la promesa. No puede modificar, no puede anular, absoluta, no puede atribuirse que fue dada por la ley, que al que cumple la ley tiene la promesa. No tiene nada que ver eso. La ley es una, no tiene nada que ver en la promesa. La fe sí tiene que ver en la promesa. La fe sí. Versículos 19 al 25. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice el versículo 19, en miras a la gracia. La ley fue puesta al lado, o sea, junto, hasta que venga el descendiente. Esta es una traducción literal del versículo 19. A este descendiente, al que fue anunciado la promesa, por medio de ángeles, por manos de un mediador. La ley fue anunciada para poner junto a la promesa, por medio de ángeles, dice, en manos de un mediador. Realmente este versículo es de difícil traducción, pero lo que quiere decir es que la ley tiene la función de mediador. O sea, hizo Dios, antes que venga Jesús, por supuesto, hizo a la ley, le dictó la ley por las transgresiones para que sea un mediador. Sí, que condene, sí, pero es con miras a ser un mediador. Un mediador, no olviden que es alguien que está entre dos partes que están en conflicto, para hacerles reconciliar. Entonces aquí la ley tenía la función de mediador, de reconciliar a las dos partes. Estas dos partes, el hombre caído y por supuesto Dios. Por eso dice el versículo 20. Aún más, el mediador no es de uno solo, tiene estas dos partes, ¿no es cierto? Para mediar. O sea, dos que están en conflicto y el mediador en la mitad para arreglar el conflicto. Dice, aún más, el mediador no es de uno solo, pero por otro lado, Dios es uno. Lo que está diciendo es que una parte en conflicto era Dios, la ley como mediador, y la otra parte el pecador caído. El versículo va, 20. Dios es uno, ya vimos. El 21. En consecuencia, ¿la ley está en contra de las promesas de Dios? No está en contra de las promesas de Dios, porque no tiene la función de la ley, este momento, en el campo, en el ámbito de las promesas, es la de ser mediador entre Dios y el hombre para darle la promesa. Dice el versículo 21, ¿no es cierto? Porque si hubiera la última parte, porque si hubiera sido dada la ley para dar vida, entonces la justicia fuera de la ley. Entonces la ley sería una competidora de las promesas. Porque la promesa, esto del Mesías, el objetivo es darle vida. No se olviden que gracias al Mesías, las personas, los de la fe, pueden tener recibir el Espíritu Santo. Eso es tener vida. Por la ley no hay cómo tener vida. Esto es lo que dice el versículo 25. Por la ley no se puede recibir el Espíritu Santo, porque entonces la justicia fuera de la ley. Justicia es remitir los pecados a fin de que la persona que esté sin deuda ante Dios pueda ser reanudada su relación con Dios mediante el Espíritu Santo dado. Con esta propuesta, digamos, con esta verdad empieza el capítulo 3 de Gálatas, no recordarán, los versículos 1 y 2. El versículo 22 dice, ¿cuál es el rol de la ley? Arriba leímos en el versículo 19 que la ley era mediador. Ahora en el 22 dice, más bien, el papel o rol de la ley es el siguiente. Estoy haciendo una traducción literal del versículo 22. La Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa de la fe de Jesús, el Mesías, sea dada a los de la fe. Es interesante que ahora describe la promesa
que es Jesús el Mesías, realmente se refiere a la fe de Jesús. No olvidemos que la fe de Jesús es parecida a la fe de Abraham, en el sentido de que así como Abraham vivía identificando los pensamientos que había en su mente procedentes de Dios, Jesús vivía en esa forma. No es que Jesús tenía revelaciones físicas continuamente del Padre. La vida de Jesús fue que Dios le hablaba a los pensamientos a Jesús. Y entonces en este sentido es parecido a la fe de Abraham, y la promesa del Mesías está dada en términos del versículo 22, la promesa de la fe de Jesús. La fe de Jesús no es otra cosa que el relato de su historia, es su historia, su vida. Esa es la fe de Jesús. Para que la promesa de la fe de Jesús, el Mesías, sea dado a los de la fe. Esta es la promesa que está dado al descendiente, Abraham, al descendiente de Abraham. Esta promesa, la fe, no se olvidarán, no es la ley, la fe. La promesa de la fe encarnada en una persona, que esa persona se llama Jesús el Mesías. ¿Por qué la fe? Es porque él vivía de toda palabra, y él dijo muy claramente en Mateo 4, él vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa era la vida de él. Dios le hablaba a él al pensamiento. Muy parecido a lo que fue con Abraham, pero por supuesto el contenido de cada mensaje, del mensaje a Abraham, muy diferente al contenido de Jesús, de los pensamientos que Dios le ponía, porque él tenía que ir a la cruz. No se olvidarán, Abraham no tenía que morir en la cruz. Bueno, entonces el 23, ahora, estaba explicando el papel de la ley. O sea, antes de venir la fe, antes de venir Jesús, la promesa, estábamos encerrados por la ley. Esta palabra encerrados es como los peces están en una red, encerrados. ¿Qué los encerraba? La ley. El papel mediador de la ley es entre Dios y el hombre pecador, manteniéndole al hombre pecador encerrado en la ley hasta que llegue la fe personificada, que es Jesús. El 24. Por consiguiente, la ley ha llegado a ser nuestro guía. En otras versiones dice nuestro ayo, es el guía al Mesías. Es en esta forma como la fe nos lleva al Mesías. Por eso la fe es una mediadora. La ley es mediadora entre Dios y el pecador. Por consiguiente, leo otra vez el 24, la ley ha llegado a ser la que nos ha guiado al Mesías, a fin de que fuéramos justificados de la fe. Cuando uno está condenado porque la ley le encierra a uno bajo el pecado, en otras palabras, la persona que está encerrada bajo la ley tiene que vivir pecando. Y todos los de la fe, los que tienen la fe de Jesús, a los que ha sido revelada la fe de Jesús, son aquellos que han estado bajo este encierro de la ley, no a los que desconocen la ley como que está ya abolida, ni tampoco los que creen que porque estar en una iglesia ya están cumpliendo la ley. No, a los que son reflexivos y observan su vida, sus pensamientos, se dan cuenta que están esclavos del pecado, que están bajo la ley, es en la forma como Dios diseñó. Bajo la ley, esto es como obligados a pecar. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Mesías. Cuando viene el Mesías, nosotros tenemos fe en la historia de Jesús. Esto es fe en la fe de Jesús. El 25 dice, para que una vez que ha venido la fe, ya no estemos bajo el guía. Es muy importante. Cuando se llega a la fe, cuando se llega a Jesús, uno acepta su sacrificio, la ley ya no tiene función, rol. Sigue teniendo en nosotros, que todavía no llegan a Jesús. Pero la ley llega solamente hasta que hay la revelación de la fe de Jesús, que no es otra cosa que la obediencia perfecta de Jesús a la voluntad del Padre, tal como se ve en la cruz. Entonces, una vez venido Jesús a la mente de uno, a la revelación de la fe de Jesús, ya no tiene función la ley. Acabó su función. Función muy importante, mediador entre Dios y el pecador, para llevarlo a Jesús. Versículos 26 al 29. Dice, ¿realmente todos son hijos de Dios?
por medio de la fe en Jesús el Mesías. O sea, todos los que tienen fe en esa fe de Jesús, o sea, en Jesús el Mesías, todos los que tienen fe son hijos de Dios. 27. Por esta razón, los que se han bautizado para el Mesías se vistieron del Mesías. Desgraciadamente la mayor parte de personas no se bautizan para Jesús, no se bautizan para el Mesías. La mayor parte de personas se bautizan para entrar, para ser miembros de una iglesia. Así es que conviene pensar en esto, capítulo 6 de Romanos, para unirse, porque en el bautismo la fe de la persona es el bautismo es el primer acto de obediencia a la fe. En el bautismo la persona se une a la muerte de Jesús. Romanos 6, 3, 4, 5, etc. Se une a la muerte de Jesús, o sea, se une a Jesús. Porque el objetivo de la fe no solamente es aceptar la historia de Jesús, sino ser unido a Jesús para ser parte de Él. Él la cabeza, nosotros el cuerpo. Por esta razón, dice el versículo 27, repito, los que se bautizaron para el Mesías se vistieron del Mesías, están unidos al Mesías, están vestidos del Mesías. ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre ya no los ve a ellos, su carácter, su forma de ser. Les ve cubiertos de Jesús. Por eso los considera justos y por eso les da el Espíritu Santo. Este es el plan de la salvación. Y entonces cada tentación, repito, explico, es una invitación para que vayamos en nuestros pensamientos otra vez a recordar la historia de la cruz. Porque con la fe, o sea, teniendo en la mente la historia de Jesús, el relato de la historia de Jesús, teniendo en la mente, la tentación se vence. Porque estamos vestidos del Mesías. Somos parte de Él. El versículo 28 dice, por esto, en el Mesías ya no hay judío, griego. No hay del pueblo de Dios, ni gentil. No hay siervo, ni libre, ni hombre o mujer. Porque todos los creyentes son uno en Cristo Jesús Mesías. Son su cuerpo, Jesús la cabeza. El 29. Y más aún dice, por lo tanto, si ustedes son del Mesías, son el descendiente de Abraham, porque son parte de él, y participan de la promesa hecha, tanto a Abraham como al Mesías. No olvidemos que al Mesías la promesa es que sus salvados gozan de toda la herencia. La herencia es él mismo, el Mesías, cubriéndolos a ellos, y segundo a los creyentes, y segundo, la tierra prometida a Abraham. Este es un capítulo muy importante que nos ayuda al estudiarlo a tener el enfoque correcto en la ley. Darle el enfoque que Dios le da y está explicado en este papel. Tiene un enfoque, un papel importante la ley, muy importante, mediador, cuando el hombre está todavía sin conocer la fe de Jesús. Mediador entre Dios y el pecador. Es mediador hasta que se le revela a la persona, al pecador, se le revela la fe de Jesús, la historia de Jesús. Pero la historia de Jesús en forma de fe, esto es para beneficio, para unirse al Mesías. Como un vestido está unido a un cuerpo. Y a recibir, a tener derecho a toda la herencia, o sea, a la efectivización de las promesas que Dios tiene que prometió a Abraham y por supuesto al Mesías. Les agradecemos entonces por acompañarnos. Esperamos que esta semana sea de mucha bendición para ustedes, sus familias, y les invitamos a acompañarnos la próxima semana. Que Dios los bendiga y gracias.